Expresiones artísticas del siglo XX. Estas expresiones tuvieron una transformación relevante en el arte, donde se dio el surgimiento de las vanguardias, el cual inicia desde principios del siglo XX, antes, durante y después de ambas guerras. El término se refiere a movimientos de renovación y ruptura con el orden establecido por los siglos anteriores. Este cuestiona la modernidad, la estética, el lenguaje barroco, el naturalismo y diversos fenómenos culturales. Desde su dimensión, intentan una crítica y ataque político y social a lo tradicional y a los valores modernos. La pintura. Esta sufre la mayor transformación, rompiendo con las convenciones establecidas. El artista busca una forma diferente de expresar las realidades tan cambiantes. Las tensiones sociales y políticas son graves durante la primera mitad del siglo, y tanto la guerra como el periodo de entreguerras provocan en los artistas su ira, su frustración ante lo absurdo, su necesidad de expresar la dureza del mundo que están viviendo, alejándose de los lenguajes y de las formas tradicionales. Muchos de los artistas de las primeras vanguardias se afilian o participan activamente en movimientos políticos de diferentes signos. Surgieron demasiadas corrientes vanguardistas, pero las que más destacaron fueron el expresionismo, la abstracción, el fauvismo, el futurismo, el cubismo, el surrealismo y el dadaísmo. Danza y música. En la danza los compositores estaban buscando nuevas formas y nuevos lenguajes, y la danza se convierte en un arte de absoluta vanguardia. La ruptura con la tradición heredada, las danzas vernaculadas, las nuevas técnicas de danza moderna y contemporánea provocan un nuevo concepto de cuerpo. A la vez, las organizaciones más libres y democráticas dependen de la improvisación y facilitan un cambio en las relaciones con el público. Los conceptos de composición y autoría de la obra cambian a lo largo del siglo hacia la danza comunitaria. Grandes bailarinos de la época fueron Maya Pliskaya e Isadora Duncan. La música desempeñó un papel fundamental en la Primera Guerra Mundial, en una época en la que no había radio ni televisión y las grabaciones seguían siendo algo poco habitual. La música todavía se experimentaba en directo. Para las Fuerzas Armadas no era sencillamente algo con lo que marchar, influía la moral. También fue durante la guerra cuando la utilización de la música como propaganda se tornó más importante. Cuando terminó la guerra, los compositores reflexionaron sobre sus propias experiencias e idearon composiciones que solían intentar crear nuevas formas de expresar el horror y la pena, poniendo fin así al romanticismo tardío y al simbolismo. La música popular, tal y como la conocemos, hunde sus raíces en la Primera Guerra Mundial. La música estaba en plena revolución. Grandes compositores de la época fueron Claude Debussy y Manuel de Falla. El cine. Para la década de 1960, en el campo de la historia, las películas se configuraron en problema de estudio. Por esto, se asumieron como fuentes que posibilitaron el análisis de las versiones del pasado y el cuestionamiento del presente. Durante el siglo XX, el cine se constituyó en un medio que masificó valores, comportamientos, ideologías y relatos sobre la sociedad urbana y la modernización de culturas. Con el régimen soviético, Lenin acertó en cuanto a la importancia del cine como medio de influencia social. La industria cinematográfica fue nacionalizada en 1919. Luego se crearía la Escuela Cinematográfica del Estado, de la cual surgieron artistas como Eisenstein, Kuleshov, Pudovkin, Siga Vertov y Dovzhenko. Algunos de los mejores directores fueron Andrei Tarkovsky, Yasuhiro Ozu, Akira Kurosawa, Max Ophüls, Bela Tarr, Orson Welles, David Lynch y Stanley Kubrick. Las películas proporcionan otras versiones del pasado y se pueden entender como memorias relevantes, que se analizan a la hora de construir los procesos sociales que coinciden en el presente. Escultura y arquitectura. La escultura sufre una revolución radical. En la escultura había mayor supeditación al encargo y a los costos materiales necesarios, actuando como un freno a la experimentación. La escultura cobra valor en sí misma, se independiza fuera de un conjunto o ambiente determinado.
tiende igual que la pintura a la abstracción y al uso de nuevos materiales. En los inicios de este siglo, uno de los pintores más destacados fue Pablo Picasso. Rompe con la tradición formal e introduce la descomposición geométrica como nuevo lenguaje en la escultura. Entre 1904 y 1914 realiza esculturas introduciendo nuevos materiales como la chapa, alambre y cordeles. Pablo Gargallo, 1881-1934. Trabaja con chapas de hierro dándoles formas cubistas. Constantino Brancusi, 1876-1957. Trata de alcanzar la belleza eliminando detalles y simplificando formas. Julio González es quizá el principal escultor del periodo entre guerras. En la arquitectura, las construcciones proceden de aportaciones del modernismo y de las vanguardias del siglo XIX. En la arquitectura de la posguerra, que nació para pensar únicamente en el funcionalismo y en la construcción masiva de viviendas para la clase obrera, se centra en ser simétrico y tiene las medidas exactas de formas clásicas y con función. Usa materiales altamente industrializados, especialmente el hormigón armado, el cual era un material barato. En la segunda mitad del siglo XX destacan 4 estilos: el integracionismo, el brutalismo, el posmodernismo, el nuevo brutalismo. Literatura. La literatura del siglo XX se desarrolló dentro de un contexto histórico marcado por la Primera y Segunda Guerra Mundial, por la llegada de la Revolución Industrial. Nacieron una serie de movimientos que modificaron la forma en que se hacía poesía y narrativa. Dentro de los movimientos literarios que surgieron en el siglo XX destacan el surrealismo, el creacionismo, el expresionismo, el dadaísmo y el modernismo. En el estallido de la Segunda Guerra Mundial, los autores se enfocaron en temas vinculados con la existencia del hombre. Posteriormente, se inició el auge del feminismo y los intelectuales se centraron en temas relacionados con la mujer. Algunos de los representantes destacados de todas las vanguardias fueron Rubén Darío, Octavio Paz, Juan Rulfo, Rosario Castellanos, José Emilio Pacheco y Gabriel García Márquez. Si bien la literatura ha sido conocida a lo largo de la historia, también es cierto que fue un privilegio de pocos. Los escritores reflejan la ausencia de identidad y sus textos fueron el camino para encontrarla. Con el paso del tiempo, la literatura se proyectó hacia el encuentro del ser humano consigo mismo. Fue más reflexiva y profunda. Conclusión. Es increíble ver que el arte y vida del siglo XX estuvieron marcadas por estas 2 grandes guerras y otros sucesos que sin duda dejaron mucho que aprender. El siglo donde las nuevas tecnologías salían a flote y con ellas el ser humano, donde la avaricia y sed de poder echaron todo abajo, nos deja ver y nos recuerda que si no luchamos por eliminar esto y que si no estamos dispuestos a cambiarlo, como bien dicen, estamos condenados a repetirlo. Vemos lo grande que es el arte, que a partir de este siglo ya no solo contaba cuentos e historias fantásticas, o buscaba atraer visualmente a los espectadores. Ahora también se trataba de demostrar sentimientos, de una época llena de terror, cambios y evoluciones que surgieron. Buscaban expresarse, gritarle al mundo y dejarlos ver lo que estaba pasando, dispuestos a cambiarlo y no callar más.